De honor, docentes, jóvenes estudiantes, damas y caballeros, buenos días. Esta mañana nos encontramos reunidos para participar en la ceremonia de clausura de actividades del 43º aniversario de la Facultad de Derecho Tijuana de la máxima casa de estudios del estado de Baja California. Esta significativa ceremonia se encuentra presidida por las siguientes personalidades: Maestro Luis Sandoval Figueroa, director de la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, coordinadora de posgrado e investigación de la Facultad de Derecho Tijuana. Doctor Sergio García Ramírez, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En seguimiento al orden del día, nos disponemos a recibir al doctor Sergio García Ramírez, de quien me permitiré leer una breve semblanza curricular. El doctor Sergio obtuvo la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM con mención honorífica y el doctorado en Derecho en la misma facultad con mención magna cum laude. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM. Investigador nacional emérito en el Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de más de 50 libros y numerosos artículos de revista de investigación, docencia y divulgación publicados en México y en el extranjero. La mayoría de sus publicaciones abordan temas jurídicos y criminológicos. Cuenta también con trabajos de otras materias, política y literaria principalmente. Ha impartido cursos y conferencias en universidades y otras instituciones de América y Europa. Ha representado a México en diversos encuentros gubernamentales y académicos. Fue miembro del Comité de Prevención del Delito de Naciones Unidas y del Consejo Consultivo del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente. Pertenece a diversas corporaciones académicas y profesionales, entre ellas la Academia Mexicana de Ciencias Penales, de la que es presidente, la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia, correspondiente de la española, el Instituto Mexicano de Derecho Procesal, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, el Seminario de Cultura Mexicana, entre otros. Es miembro de la Sociedad Internacional de Defensa Social, vicepresidente de la Fundación Internacional Penal y Penitenciaria y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, miembro del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Fue presidente fundador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Consejo de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública. Ha recibido numerosas preseas gubernamentales, profesionales y académicas. Es doctor honoris causa por varias universidades mexicanas y extranjeras. Fue director del Centro Penitenciario y consejero juez en el Consejo Tutelar para Menores Infractores del Estado de México, director de la Cárcel Preventiva de la Ciudad de México, presidente y finalmente, como ya hemos dicho, juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenido, doctor. No es que quisiera ser desatento, pero el rollo estaba muy largo, la verdad, y lo único que hace esa lectura de antecedentes es dejar constancia de mi edad, que realmente es muy avanzada. Muchísimas gracias de todas maneras por la amable presentación. No es esta la primera vez que vengo a esta insigne universidad. He estado, por ejemplo, en la sede de Mexicali y ahora acá, y me siento muy halagado y muy honrado por la invitación que se me hizo. Señor director, señora coordinadora, es para mí un motivo de gran satisfacción y alegría. Debo confesarles, queridas alumnas, queridos alumnos, maestros, maestras, que estoy intimidado ante este imponente auditorio. No es frecuente que uno deba enfrentar una audiencia tan numerosa. Espero que además de numerosa, sea generosa, sea paciente, y toleren unos cuantos minutos de mi disertación sobre el tema que se ha anunciado, según tengo entendido, en su oportunidad, que es el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Un poco de historia sobre este Sistema Interamericano de Protección, que es una materia que se ha venido cultivando en este foro universitario, en este foro académico, y que en algún pasado más o menos
distante, no parecía muy visible, no parecía muy relevante, pero que ahora ha cobrado una gran visibilidad y una gran importancia. Bueno, entonces con la venia de ustedes y venciendo mis temores, venciendo mi pánico escénico, procedo a exponer el tema que aquí me tiene. Vamos a hablar de derechos humanos. Vamos a hablar de protección de derechos humanos y particularmente de la protección regional, la protección interamericana de los derechos humanos. Claro está que tratándose, como entiendo, se trata de alumnos y por supuesto de profesores de la Facultad de Derecho, no dejará de llamar la atención la expresión misma de derechos humanos, como si hubiese algunos derechos que no fueran humanos, que fueran inhumanos o que correspondieran a otras categorías de la existencia. En realidad, de lo que estamos hablando, y ustedes seguramente están al tanto de ello, es de los derechos fundamentales, de los derechos primordiales, de los derechos básicos que le dan posibilidades a nuestra vida y que le dan sentido y calidad a la existencia. Esos son los derechos humanos de los que estamos hablando. Alguna vez en el curso de la historia aparecieron en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, en los Bills of Rights de algunas colonias americanas de lo que era Nueva Inglaterra y en la Revolución Francesa. Aparecieron como los grandes derechos: libertad, igualdad, propiedad, seguridad, resistencia contra la opresión. Bueno, esos son los derechos humanos de los que ahora hablamos, engrandecidos o enriquecidos el paso de un par de siglos, con muchos muy numerosos y muy relevantes derechos de otra naturaleza, humanos todos, por supuesto, de gran raíz y de gran prestigio, pero de otro carácter. Ya no solamente aquel puñado de derechos que consagraron los insurgentes norteamericanos, mexicanos y franceses, sino muchos, muchos más que componen un amplísimo catálogo. Si hoy ustedes leen, como seguramente han leído más de una vez, el artículo primero de nuestra Constitución reformada, advertirán que derechos humanos sometidos a la protección del Estado mexicano son tanto los que se encuentran mencionados en los primeros preceptos de la Constitución como los que se hayan inscritos en los tratados internacionales de los que México es parte. Y yo me atrevería a desafiar a cualquier estudioso de los derechos humanos, inclusive a la distinguida maestra, por supuesto, y a cualquier colega mío, a que pudiese mencionar todos los derechos humanos que se encuentran contenidos en nuestra Constitución, pero sobre todo en los tratados internacionales. Aludidos se hallan decenas o centenares de derechos humanos que forman parte, que conjuntamente integran el estatuto del ser humano contemporáneo, es decir, el estatuto de ustedes, el mío, el de todas las personas dentro de la jurisdicción del Estado mexicano. Cuando advinieron en la historia las grandes constituciones, los primeros textos constitucionales escritos, se recogieron en ellos los derechos fundamentales, los derechos humanos. Esos son la porción esencial de una constitución. La Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, apareció sin catálogo de derechos humanos, al poco tiempo lo integraría a través de enmiendas, y en la antigua Francia lo primero que surgió fue una declaración de derechos del hombre y del ciudadano. Son la entraña de las constituciones del mundo moderno. Difícil sería concebir una constitución que solamente se ocupase de organizar la estructura del Estado, que solamente mencionase cuáles son los poderes que integran el Estado, pero que no recogiera un catálogo de derechos humanos. Eso no sería propiamente una constitución en el sentido moderno de la palabra. Así que la primera ubicación, la primera patria de los derechos humanos fueron las constituciones. En México, el decreto constitucional de Apatzingán y nuestras sucesivas constituciones, y en otros países del mundo sus propios textos fundamentales. Sin embargo, andando el tiempo se advirtió que dado que los derechos humanos deben ser protegidos, preservados por los estados de los que es el ciudadano quien es el titular de esos derechos, ocurre con frecuencia que los estados vulneran esos derechos y esas libertades, y que no basta con la tutela nacional, no basta con la proclamación constitucional
para que tengamos a buena cuenta, a salvo, a buen seguro, nuestros derechos fundamentales. La experiencia, la enseñanza trágica, no solamente dolorosa, sino verdaderamente trágica, de las dos grandes guerras mundiales del siglo pasado, puso de manifiesto la necesidad de que estos catálogos de derechos humanos fuesen más allá de las constituciones, que fuesen materia del derecho internacional, que el ser humano no solamente fuera un ciudadano de su país, sino que también se le reconociera de cierta manera como un ciudadano del mundo, sujeto a una preservación supranacional más allá de las fronteras de sus derechos fundamentales. Y fue de esta manera que surgió, queridas amigas, queridos amigos, lo que hoy conocemos como el derecho internacional de los derechos humanos. Fue de esta manera que América proclamó su Declaración Americana, obviamente, de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, y que la Comunidad Universal proclamó su Declaración Universal, evidentemente, de Derechos Humanos también en 1948. Pero la prioridad cronológica corresponde a América. Los ciudadanos de nuestra América, de esta región del mundo, podemos ufanarnos de que la primera gran declaración de derechos que va por encima de las fronteras tuvo su lugar de origen en el continente americano, y que la universal solo llegaría varios meses después, en el mismo año de 1948. Tenemos ahí pues naciente, ya instalado, ya presente, un derecho internacional de los derechos humanos. Hasta ese momento, el derecho internacional, ustedes son estudiosos del derecho internacional, era un orden jurídico entre los estados. Regulaba las relaciones de poder entre los estados. Era el derecho de la paz, el derecho de la guerra, el derecho de las relaciones diplomáticas, el derecho de las relaciones consulares. Pero en ese escenario del derecho internacional, no figuraban las personas, los seres humanos, las personas físicas. No teníamos entidad jurídica en el derecho internacional. Éramos sujetos, sí, del derecho constitucional, del derecho civil, del derecho administrativo, del derecho penal, pero no del derecho internacional, hasta que ocurrió este advenimiento al que me he referido, del actualmente denominado derecho internacional de los derechos humanos, conjuntamente con el derecho internacional humanitario y con el derecho internacional de los refugiados. Entonces tenemos aquí ya una fecha de nacimiento, un acta de advenimiento de un orden jurídico internacional. Pero ustedes comprenderán que no basta con proclamar derechos, no basta con contar con ciertas grandes declaraciones que mencionen cuáles son los derechos de las personas, si no existen instrumentos, medios, herramientas, recursos para que esos derechos se actualicen en la realidad, para que los estados se sientan efectivamente vinculados, ya no solo con proclamas morales, sino con obligaciones precisas, y por ello se generó todo un gran conjunto de tratados internacionales, además de las declaraciones, y algo más todavía, de órganos u organismos a escala internacional encargados de la generación de normas y de la supervisión de su cumplimiento. Tenemos, por lo tanto, un horizonte totalmente modificado si lo comparamos con el prevaleciente hace un siglo. Normas y órganos. Vamos a echar un poco la mirada hacia atrás de nueva cuenta y vamos a pensar en cómo estaba nuestro mundo, el mundo en general, allá al principio del siglo XX o en el siglo XIX. Piensen ustedes en una constelación de estrellas, en una constelación de cuerpos celestes. Esos cuerpos celestes en el escenario universal eran solamente los estados. Eventualmente, algún ente, algún organismo creado por los estados, pero no había otros entes en el orden jurídico internacional de manera significativa. Cuando surge el derecho internacional de los derechos humanos, cuando aparecen nuevos conceptos de relación entre los estados y sobre todo entre los individuos y los estados, se inicia la aparición de una serie adicional de cuerpos estelares, vamos a llamarles así, en un atrevimiento retórico de cuerpos estelares encargados de los derechos humanos.
Es de esta suerte que surgen órganos que los padres de ustedes, o los abuelos, o los bisabuelos, ni siquiera pudieron imaginar. Comisiones, comités aplicadores de los tratados internacionales de derechos humanos, cortes de derechos humanos, es decir, tribunales internacionales ante los cuales se pueden llevar casos por la violación de derechos humanos. Primero apareció la Corte Europea de Derechos Humanos en 1950, merced a la voluntad de los europeos de impedir nuevas devastaciones, nuevos arrasamientos de los derechos fundamentales, y luego vinieron otros órganos internacionales a los que yo en rigor llamaría supranacionales, que tienen a su cargo la formulación de normas, la propuesta de medios de defensa y la tutela o supervisión por lo que toca a la aplicación de esas normas y de esos tratados internacionales en torno a los derechos humanos. Bueno, este es el paisaje. Este es el paisaje. Tratados, normas, declaraciones, organismos internacionales. Ahora, ¿esto nos concierne? ¿Esto nos atañe? ¿O es simplemente algo que tenemos más allá de nuestra experiencia individual, de nuestra experiencia nacional? No, por supuesto que nos atañe, que nos concierne en forma directa y nos concierne a través de un fenómeno acerca del cual quiero llamar la atención de ustedes, que es de las últimas décadas, al que conocemos como la recepción interna del derecho internacional de los derechos humanos. Si estos derechos proclamados internacionalmente y estos organismos que navegan entre los astros del mundo internacional no tuvieran operación, no tuvieran eficacia, no tuvieran vigencia en el interior de los estados, serían para nosotros cuestiones ideales, hipótesis académicas, pero no influirían en el desarrollo de nuestras vidas y en la defensa de nuestras libertades y nuestros derechos. Para que eso no ocurra, para que no sean una abstracción, sino sean algo nuestro, algo que importe, que interese a la protección de nuestras vidas, es que ha ocurrido este fenómeno llamado de la recepción interna del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué significa? Significa que a través de unos puentes, vamos a llamarles así, de unos puentes, se ha incorporado en el ordenamiento nacional, en el ordenamiento interno, la constelación de tratados y la operación de los organismos internacionales. Puentes de distintas características, de diversa naturaleza. Yo suelo ocuparme de estos contactos, de estos enlaces, de estos puentes, aludiendo a contactos o puentes constitucionales, legales, políticos, jurisdiccionales y culturales. Si ustedes me permiten, vamos a hacer una ojeada, vamos a hacer una brevísima referencia a cada uno de ellos. En primer término, un puente constitucional. Pensemos que el derecho internacional ha caminado por su lado, el derecho nacional por el suyo, y a veces se han enfrentado, y con frecuencia se ha planteado la gran pregunta, que sigue en el aire, de qué prevalece, de qué tiene prioridad, si el internacional o el nacional. Para que no ocurran estos dilemas, para que no se planteen estas antinomias y tengamos eficaz defensa de nuestros derechos, hay que tender estos llamados puentes. Y el primero de ellos es el puente constitucional. Es preciso que las constituciones se ocupen de captar, recoger, atraer, recibir el derecho internacional, particularmente el internacional de los derechos humanos. Si ustedes revisan las reformas constitucionales de los países de América Latina, de las últimas décadas, advertirán que en varios de estos países se han generado nuevas constituciones o se han producido grandes reformas constitucionales y que prácticamente en todos estos procesos, en todas estas nuevas constituciones, en todos estos progresos o en reformas constitucionales se ha captado el tema del derecho internacional de los derechos humanos, reconociéndose, primero, que existe un derecho internacional de los derechos humanos, segundo, que concierne a la defensa de los individuos, y tercero, que en caso de tensión o de oposición debe prevalecer bajo lo que llamamos el principio pro homine, la norma, la fórmula
que genere más beneficio para el ser humano, que mejor lo proteja. Digo esto en términos generales. Por supuesto que hay particularidades y materia para el debate, para la discusión, pero estoy refiriéndome al tema en forma muy general. Este es el gran puente constitucional. Nuestro artículo 133 de la Ley Suprema, que fue tomado en su formulación actual de la vieja Constitución, la más antigua del mundo, de los Estados Unidos de América, dice, palabras más, palabras menos, que la ley suprema de toda la Unión, de nuestra Unión, de la Federación Mexicana, es la Constitución, las leyes federales que emanan de ella y los tratados internacionales celebrados por México conforme a la propia Constitución. Ahí tenemos ya una fuente de paso, una aduana de derecho internacional para ingresar en el derecho nacional, marcado por el artículo 133, por el antiguo artículo 133. Pero esto en nuestro tiempo ya no es suficiente. En nuestro tiempo se ha llevado adelante este enlace de una manera mucho más enfática y mucho más profunda, que todavía puede llegar más a fondo, pero que por lo pronto establece una buena comunicación. La reforma de 2011 al artículo primero constitucional generó ya un factor más de enlace de comunicación con el derecho internacional de los derechos humanos, estableciéndose que son derechos o libertades de todos los ciudadanos los previstos, como dije hace un rato, en la Constitución y en los tratados internacionales. Ahí tenemos, pues, establecido con suficiente claridad, quizás todavía no de manera definitiva, última, cabal, pero sí con suficiente claridad, un puente constitucional. Vamos al segundo puente. La Constitución, con todo y ser el instrumento fundamental de la vida de una república, no basta para regular todas las relaciones jurídicas en sus detalles. Se requiere, como sabemos perfectamente, que la Constitución sea reglamentada, sea trasladada al terreno secundario por una serie de normas reglamentarias. Son las leyes. Se requiere, pues, de un puente legal, un puente de derecho secundario que atraiga estas normas constitucionales, que las haga prácticas, que les dé trámite en la vida social, política y jurídica y que permita su cumplimiento. Nosotros en México no tenemos todavía una ley de cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos en todos sus aspectos. Pero en muchas de nuestras leyes más modernas, de las más recientes, que ustedes conocen o que pueden ustedes conocer fácilmente, hay constantes alusiones a la aplicación de tratados internacionales, de textos internacionales, fundamentalmente de derechos humanos. La ley, por ejemplo, de responsabilidad patrimonial del Estado, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas han recogido en ocasiones casi literalmente algunas prevenciones del derecho internacional. Es decir, han cruzado el puente tendido por el derecho constitucional y han iniciado un proceso de adecuación del sistema internacional dentro del orden jurídico interno. Segundo puente. Vamos al tercero. Yo al tercero le llamaría el puente político, a base de políticas públicas. Hablamos hoy día con una gran frecuencia, con una gran facilidad de políticas públicas. Creo que es un concepto que está en la mente de todos. Hemos oído de la formulación de políticas públicas, que son en el fondo, dejando de lado detalles técnicos, reglas de conducta, disposiciones o guías de actuación para una sociedad y sobre todo para un Estado en diversas áreas, en diversos campos. Políticas públicas en materia de derechos humanos, por supuesto, en materia de equidad de género, en materia de protección de los niños, en materia de educación o de salud, en fin, políticas públicas en todas las materias. Pues este es otro puente para que ingrese en nuestro sistema jurídico, para que se incorpore en nuestra vida social el tema de los derechos humanos en el orden jurídico internacional. Este es el puente político. Si ustedes abren y leen alguno de estos documentos, alguno de los programas de políticas públicas emitidos por el gobierno federal o por gobiernos estatales e incluso por gobiernos municipales,
prácticamente estarán leyendo los textos internacionales, porque muchos de ellos han sido recogidos en forma quizás literal por estos ordenamientos a los que llamamos programas o políticas públicas. Cuarto puente, el puente jurisdiccional. ¿Qué quiero decir con esto? El puente jurisdiccional es el que se tiende, es el que se establece cuando operan los órganos judiciales internos, cuando los tribunales, cuando los juzgados nacionales acogen las normas internacionales y las aplican en sus sentencias. Puedo decirles a ustedes desde este púlpito, pero sobre todo desde la altura que le dan mis canas, que hace algún tiempo, en la época en que fui estudiante, en la época en que fui joven practicante del derecho, los tribunales prácticamente no aplicaban las normas internacionales, nos eran desconocidas. Podíamos cursar una carrera de derecho y podíamos ejercer la práctica profesional sin citar siquiera las normas internacionales. Hoy día los tribunales están constantemente asomados al orden jurídico internacional, a veces con mucho acento y con mucha decisión, a veces con algún temor, pero ciertamente se ha iniciado un tendido de puente judicial a través de las sentencias que dictan nuestros tribunales. Es muy probable que ustedes hayan oído hablar del caso Radilla, el caso Radilla ventilado hace pocos años ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuestra Suprema Corte de Justicia escasamente se había pronunciado sobre estos temas antes del caso Radilla. A partir del caso Radilla y de la reforma constitucional de 2011, todos los tribunales federales y luego los del orden común se volcaron en atención al derecho internacional, y hoy lo más frecuente es que se hable de un diálogo jurisdiccional o de un control de convencionalidad ejercido por los tribunales, que es la gran vía de acceso también del derecho internacional, un puente asimismo al orden jurídico nacional. Y por último, un puente cultural. Todo lo que he dicho, amigas y amigos, queridas amigas, queridos amigos, podría quedar en el vacío, podría quedar en la abstracción, podría formar parte de nuestros sueños y de nuestras aspiraciones, si no existiera una creciente, cada vez más fuerte, pero todavía no suficiente, me parece, cultura de derechos humanos. Cultura que quiere decir culto y cultivo de los derechos humanos. Fe en el ser humano, fe en el hombre, en la mujer, fe en el instrumento jurídico como medio de solución de las disputas. En la medida en que esta cultura de los derechos humanos arraigue en una sociedad, los puentes funcionan admirablemente. Opera el constitucional, actúa el legal, se manifiesta el político y también en los jurisdiccionales. Si no existe una cultura, una verdadera cultura de los derechos humanos, la sociedad en pleno se retrae frente a los derechos, no los reclama y el Estado se encuentra en el trance de olvidarlos. Por lo tanto, algo de lo mejor que podemos hacer, y esto no solamente como juristas, como abogados o como estudiantes, es favorecer la toma de una cultura, el crecimiento y la pujanza de una cultura de los derechos humanos que nos haga confiar en los derechos humanos. A menudo en nuestra sociedad, una sociedad asediada por la inseguridad, en ocasiones por el crimen, por la zozobra, por la angustia de la vida cotidiana, vacilamos entre el respeto a los derechos humanos y la reclamación de seguridad pública, olvidando que la seguridad pública forma también parte de nuestros derechos fundamentales. Son dilemas que no debieran plantearse. No debemos dudar entre la exigencia de respeto a nuestros derechos y libertades y la exigencia de respeto y de provisión de nuestra seguridad, que es otro derecho humano. Queremos ambas cosas, y la conjugación de ambas cosas, la conciliación entre ambos extremos, es lo que nos permite forjar una cultura de los derechos humanos y hacer que todo esto a lo que me acabo de referir opere en la realidad, que es lo que finalmente nos importa. Ahora permítanme que me refiera en la siguiente etapa de mi exposición, y mi exposición se va haciendo a medida que la desarrollo cada vez más breve para alivio de ustedes,
para alivio del señor director de la coordinadora, permítanme referirme a la forma en que se ha desarrollado el sistema internacional de protección de los derechos humanos, un sistema internacional que nos abarca. Es probable que algunos de ustedes haya escuchado en estos últimos días que México está compareciendo a través de funcionarios públicos, una delegación numerosa, esforzada, en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y allí se están haciendo observaciones y se están formulando reclamaciones por el comportamiento del Estado mexicano. No voy a analizar este tema en sus detalles, pero es importante saber que no estamos aislados en el escenario internacional y que tenemos que comparecer ante los órganos que nosotros mismos hemos creado y a los que nosotros mismos hemos optado por supeditarnos. El primer presidente de este Consejo Mundial de los Derechos Humanos de Naciones Unidas fue, por cierto, un mexicano. Así que México ha contribuido a la creación de estos órganos. Y también es probable que muchos de ustedes hayan escuchado o leído que México se ha visto llamado por la Comisión Interamericana de Protección de los Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un cuerpo administrativo el primero, un cuerpo judicial el segundo, y que hemos tenido que comparecer en esos escenarios a título de sujeto requerido o de sujeto demandado. Estamos pues inmersos en un sistema multilateral, en un sistema multinacional de tutela internacional de los derechos humanos, no solamente de tutela nacional. Bueno, esto es lo que yo querría exponer ante ustedes llamándole la navegación americana. La navegación americana hacia un sistema regional de derechos humanos. Y digo navegación americana, uso la expresión de navegación, que es una figura náutica, también podría decir travesía, porque quiero representarme y les invito a que se representen este ideal, este sueño de acceso práctico, eficiente, cotidiano a los derechos humanos, como una especie de travesía, como una especie de largo viaje que ha emprendido la humanidad desde hace algún tiempo, no demasiado, desde hace algún tiempo con un destino cierto. Pensemos en la época de los monarcas absolutos. Pensemos en la época en que no existían declaraciones ni constituciones y los gobernantes eran dueños de vidas y haciendas. Esa época no es tan remota, no hace miles de años, hace apenas poco más de 2 siglos que las revoluciones se alzaron contra los monarcas absolutos. Bueno, ese es el punto de partida. En ese momento no había navegación, no había travesía, no había marcha hacia el destino, que es la aplicación de los derechos humanos. Es ahí donde se inicia, con un puerto de salida, esa larga navegación de la humanidad entera hacia un destino cierto, prometido, tierra prometida, o utopía, el paraíso de llegada, el lugar y el momento en el que todos podamos disfrutar efectivamente de nuestros derechos fundamentales. Es una larga marcha. Es una larga travesía y nos encontramos apenas en un punto de esa navegación americana. Y hablo de navegación americana porque si bien es cierto, amigas y amigos, que el mundo entero se haya comprometido, que la humanidad entera se haya comprometida en esta navegación, también es cierto que no todos la hemos llevado a cabo de la misma manera, en los mismos tiempos, con los mismos resultados, con idénticos instrumentos. Como cuando nosotros emprendemos un viaje y acordamos salir de cierto punto y llegar a otro, no todos vamos al mismo tiempo y en el mismo vehículo, no todos con la misma velocidad y con los mismos medios. Esto ha pasado también en el ámbito que aquí me interesa. Esto ha pasado con las navegaciones. Europa, después de la Segunda Guerra, inició su propia navegación. En 1950 Europa, muchos países europeos, el llamado Consejo de Europa, suscribió un convenio sobre libertades y derechos fundamentales y creó una Comisión Europea de Derechos Humanos y una Corte Europea de Derechos Humanos. Un paso formidable, un avance formidable. El mundo entero observaba ese ánimo europeo en la construcción de una ruta de navegación hacia un destino que sería la observancia de los derechos humanos. Más recientemente,
África ha hecho lo mismo. Ese continente complejo, de tantas culturas, de tantos idiomas, con una historia trágica a menudo, también ha estado desarrollando su propia navegación africana, hacia el destino, hacia el puerto de arriba, hacia el puerto final, hacia la utopía, donde imperan los derechos humanos. Bueno, ahora voy a América. Nuestra América, toda América, pero particularmente América Latina, esta comunidad de estados, de naciones, de pueblos, a los que llamamos nuestra América, del río Bravo a la Patagonia, también inició su propia travesía de los derechos humanos. Vamos a mencionar algunos puertos, algunas etapas de esa travesía. ¿Cuándo comenzó? Es difícil fijar fechas precisas, puntos concretos del inicio de un movimiento histórico de esta naturaleza. Pero si mucho se me apremia, bueno, yo diría, para encontrar puntos de referencia, que empezó en 1945, cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial y se avisoraba un futuro promisorio, un futuro de paz, pero todavía muy incierto. Se reunió en la Ciudad de México, en el castillo de Chapultepec, ese lugar insigne, emblemático de nuestra historia. Se reunió una conferencia de países americanos llamada Conferencia sobre los Problemas de la Guerra y de la Paz. Y en esa conferencia, cuando todavía no se llegaba a un estado de paz total en el mundo, los estados americanos, con la hospitalidad de México, que era el país anfitrión, diseñaron un propósito, diseñaron un proyecto, entre otros muchos, crear un sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Expresaron esa voluntad política, esa voluntad humanista, progresista. Vamos a no depender solamente de las constituciones, vamos a no depender solamente de los tribunales nacionales, vamos a construir un sistema que trascienda las fronteras nacionales y permita un estado de garantía que todas las naciones aporten para la defensa de los derechos y las libertades. Sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Y esa conferencia le encomendó a un cuerpo internacional llamado Comité Jurídico Interamericano que preparara un proyecto de convención para que fuera el sustento jurídico de este paso adelante. Muy bien, hasta ahí la conferencia de 1945, puerto de inicio de la navegación americana, si ustedes me permiten, con esta licencia de lenguaje, acotar los términos de nuestra propia navegación. Dejemos pasar 3 años, hasta 1948. En 1948, el Comité Jurídico Interamericano había preparado ya el proyecto que se le encargó, pero lo más importante, se llevó adelante en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, una magna conferencia internacional americana, la 9ª conferencia internacional americana, en un clima de contienda, porque había sangre en las calles, enfrentamientos civiles muy graves, y en ese espacio, en esa circunstancia, sesionaron los representantes de América en la ciudad de Bogotá y culminaron una serie de propuestas y de proyectos. ¿Cuáles fueron estos proyectos y estas propuestas? Entre otros, ¿cuáles que nos interesen, que nos convenga atraer en este momento? En Bogotá se hizo la llamada Carta de la Organización de los Estados Americanos. Sabemos que existe una organización de los Estados Americanos, de la que México forma parte. No existía en 1948. Había otro ente, la Unión Panamericana. En 48 se arma la carta, una carta constitucional del continente llamada Carta de la Organización de los Estados Americanos. Y en ese mismo momento se emite la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes, lo subrayo, del hombre, el 2 de mayo de 1948. Esta es la primera declaración, la aludí hace un momento, en la historia de la humanidad. Creo que todos celebramos anualmente, seguramente aquí también se celebra, donde quiera, en América y en México, el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Pero ese es el día de la Declaración Universal, porque antes de ese 10 de diciembre hubo un 2 de mayo, que fue la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, cuyo aniversario hemos celebrado ahora, en el año 2018. Ojalá que la Universidad de Baja California
fuese un foro para la celebración cada 2 de mayo del aniversario de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, a cuya redacción concurrió México a través de una eminente delegación presidida por el entonces canciller, un ilustre mexicano, don Jaime Torres Bodet, entonces secretario de Relaciones Exteriores. Bueno, además de estos 2 instrumentos, de estos 2 documentos, también en Bogotá, pese al conflicto interno que estaba padeciendo el pueblo colombiano, también en Bogotá se formaron 2 convenciones sobre derechos civiles y políticos y sobre derechos familiares, domésticos de la mujer. Se recuperó lo que ahora llamamos un enfoque de género. Se recuperó el gran tema de la igualdad o de la equidad de género, si se prefiere decirlo de esa manera, en el seno de la Conferencia de Bogotá, que también es un tema de derechos humanos. Y ahí mismo se emitió una Carta Interamericana de Garantías Sociales, que son normas de derecho laboral. Como las tenía la Constitución Mexicana de 1917, comenzó a tenerlas el continente a través de esta Carta Internacional Americana de Garantías Sociales. Este fue el producto de la Conferencia de Bogotá, de la 9ª Interamericana de 1948. Y es aquí donde nos embarcamos de nuevo en nuestra travesía. En Bogotá hicimos un alto en la navegación. Fue un puerto de tránsito. Nos embarcamos de nuevo y seguimos el camino. Y lo seguimos, diría yo, hasta 1959. Durante una década de transición, una década de trabajo, una década de esfuerzo y también de resistencia. Porque Zamora no se tomó en una hora. Esta batalla no ha sido fácil y no lo será nunca. Pero seguimos nuestra travesía y en 1959 los Estados americanos advirtieron lo que parecía evidente. Bueno, muy bien, tenemos una declaración. Estamos trabajando en una convención a la que no hemos llegado todavía. Una cosa es declaración, otra cosa es convención, son cosas diferentes. Pero no tenemos un instrumento, una herramienta, un medio para la realización de los derechos previstos en la declaración. Los europeos ya tenían para entonces una Comisión Europea, ya tenían una Corte Europea, y América estaba todavía rezagada en este proceso. Fue en 59 cuando, en una reunión de cancilleres celebrada en la ciudad de Santiago, capital del Estado, capital de Chile, se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por un acuerdo entre cancilleres. ¿Qué dijeron? Vamos a establecer una comisión a la manera de la Comisión Europea, que se ocupe, como la Comisión Europea, de supervisar el cumplimiento de la observancia de los derechos humanos, de promover su aplicación y el día de mañana de litigar en favor de los derechos humanos cuando estos se vulneren, se violen por los estados nacionales. Es ahí cuando surgió este organismo que actualmente está operando en muchos casos concernientes a México y a otros países, llamado Comisión Interamericana. Una especie de ombudsman, una especie de defensor de los derechos humanos, pero a escala regional, a escala internacional americana. Yo creo que ha sido muy benéfica la operación de esa Comisión Interamericana y espero que lo siga haciendo. En ocasiones ha habido conflicto entre la Comisión y los Estados americanos, pero son más los puntos de acuerdo, me parece, y debieran ser crecientes en el futuro para la buena marcha del sistema de tutela de los derechos humanos. Embarquémonos de nuevo, subamos de nuevo a nuestros navíos y continuemos la navegación. Vamos a llevarla adelante hasta 1969, una década. En 1969 desembarcamos este progreso náutico, desembarcamos en San José, Costa Rica. Recuerden ustedes que teníamos ya una declaración americana, pero que esta declaración era eso, una declaración, una emisión de buenos deseos, de buenos proyectos, de grandes propuestas, pero no tenía todavía un anclaje normativo, un vigor, una eficacia normativa que obligara a los estados y que dotara a los individuos de la posibilidad de exigir el cumplimiento de esos derechos. Estaba todavía un poco en el aire. Claro, operaba la comisión, pero sin suficiente base jurídica, sin enérgica base jurídica.
se había estado trabajando en la preparación de un proyecto de convención americana que finalmente se emitiría en el 69 en la ciudad de San José, y a la que se conoce como Pacto de San José, justamente por la sede en la que fue suscrita por los estados americanos que concurrían. Aquí debo explicar que en ese pacto, que en el proyecto de ese pacto de convención americana ya figuraba algo o alguien que no había figurado en la Declaración Americana, pero que había sido anhelado desde la conferencia de Chapultepec. Ya figuraba un tribunal interamericano, una corte interamericana que pudiera por encima de las fronteras resolver cuando se hubiese violado un derecho humano y eventualmente condenar al Estado que lo hubiese vulnerado. Eso estaba en el proyecto presentado en San José. A esta asamblea de San José concurrió México. México había sido participante, diría yo, que eficaz, enérgico, laborioso en todas las etapas anteriores de la navegación. Había remado, al igual que todos los otros países americanos, y remando llegó a San José. Y cuando México observó en aquel año, 69, la idea de crear un tribunal, nosotros obviamente teníamos los nuestros, los tribunales de amparo, los tribunales protectores de garantías individuales, pero la idea de crear un tribunal supranacional, esto generó cierta alarma derivada de nuestra preocupación, una preocupación muy natural y muy respetable a propósito de la soberanía. Se vulneraría la soberanía nacional con un tribunal no nacional resolviendo asuntos que hasta ese momento había resuelto solamente la justicia nacional. ¿Sería aceptable, desde el punto de vista de nuestro interés nacional, la injerencia de un órgano no mexicano, tampoco forzado por una potencia extraña, pero en todo caso no mexicano, para resolver este tipo de causas, para intervenir en estos litigios? Y entonces México dijo, en el seno de esa asamblea, de esa conferencia del 69, que tal vez valdría la pena esperar, no precipitar una decisión, aguardar todavía algún tiempo, dejando que entrara en vigor la Convención Americana sin corte, sin tribunal, para ponderar su operación y apreciar la posibilidad, la practicidad de contar con una corte que era una figura, era un personaje pues ajeno a nuestras tradicionales preocupaciones históricas y a nuestras propias experiencias. Era familiar para los europeos, pero era ajeno a las tradiciones de América. Pasando los días, México modificó su posición. México entendió, siguiendo el clima general, la tendencia general prevaleciente en la conferencia, que había llegado el momento de admitir la existencia de un tribunal supranacional y que por lo tanto los temas de derechos humanos quedarían sujetos también a una instancia supranacional que no desplaza a las instancias nacionales, sino las complementa, sino actúa subsidiariamente cuando las instancias nacionales no sean competentes o no sean capaces. Y de esta suerte, en esta convención, en este pacto de San José, quedó establecida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha estado funcionando ya durante varias décadas y produciendo lo que a mi modo de ver son admirables decisiones bajo el título de opiniones consultivas o sentencias muy provechosas. La Corte Interamericana, amigas, amigos, a diferencia de la europea, no es un tribunal para muchos casos. La Corte Europea tiene una importante tradición, ha formado una ingente jurisprudencia en miles y miles de casos y tiene al frente un rezago judicial de decenas de miles de casos. Es un tribunal de 47 estados, con 47 jueces, que resuelven temas que atañen a 800 millones de seres humanos en esos países, miembros del Consejo de Europa. La Corte Interamericana es muy diferente. La Corte Interamericana, por su dimensión, es más reducida y los casos de que ha conocido son relativamente pocos si se comparan con aquellos que ha conocido la Corte Europea. No son decenas de miles, no son centenares. Bueno, sí son centenares, pero apenas pasan de 2 centenares. La gran diferencia estriba
en que esos casos de los que ha conocido la Corte Interamericana son todos ellos, o casi todos ellos, casos de enorme importancia, casos que se suele decir paradigmáticos, casos que han influido o que están influyendo en una transición, en una transformación de los órdenes jurídicos de los Estados americanos. No ha sido fácil, ni sigue siendo fácil. Hay grandes y graves resistencias. México ha tenido hasta ahora una relación positiva con la Corte Interamericana. Con la Comisión Interamericana ha tenido distancias y diferencias. El contacto con la Comisión es más antiguo, más constante. La Comisión es un órgano administrativo que tiene además un matiz político. La Corte Interamericana no es un órgano administrativo, es un órgano jurisdiccional, estrictamente un tribunal, que resuelve en derecho, no en conciencia, sino en derecho, aplicando la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras convenciones americanas, como son las convenciones contra la tortura, contra la desaparición forzada, contra la violencia que agravia a las mujeres y algunas más en aspectos específicos. Esa es la competencia de la Corte. Lo hace a través de opiniones consultivas, que sí tienen eficacia vinculante, y a través de sentencias que también tienen eficacia vinculante para los Estados americanos, en la medida en que contienen la interpretación del órgano máximo, del intérprete máximo, Corte Interamericana, de esta Convención Americana sobre Derechos Humanos. En un buen número de casos, bueno, muy reducido se compara con otros estados, con otros países, pero en un buen número de casos México ha sido llamado ante la Corte Interamericana. El propio Estado mexicano ha promovido la emisión de opiniones consultivas sobre temas tales como la protección consular de extranjeros en procesos que se le siguen por la presunta comisión de delitos, protección consular, que no siempre se otorga adecuadamente, y acerca de los derechos fundamentales de los migrantes no documentados. Estos han sido planteamientos del Estado mexicano, pero planteamientos en contra del Estado mexicano, no en contra de la nación mexicana, sino en contra de agentes del Estado mexicano, del Estado mismo. Han sido 8 o 9 hasta el momento, y muchos de ellos se han traducido en sentencias condenatorias, entre ellas esta a la que me he referido, el caso Radilla Pacheco, que determinó un gran cambio en la jurisprudencia mexicana, y también el caso de Campo Algodonero, con el que probablemente estamos más familiarizados, el caso de las mujeres muertas, sacrificadas en Ciudad Juárez. Hasta hoy, México, por fortuna, esto lo digo a título personal, pero enfáticamente, por fortuna, ha aceptado plenamente la jurisdicción de la Corte Interamericana. Es decir, ha cumplido su compromiso internacional. Un compromiso adquirido no pese a la soberanía, sino en ejercicio de la soberanía. El que firma un contrato ejerce su libertad, no la sacrifica, la ejerce. El que acepta un tratado internacional no sacrifica su soberanía, la ejerce. Y ejerciendo su soberanía, México ha dado cumplimiento, ha procurado por lo menos el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, que no siempre es fácil, porque son sentencias muy complejas que condenan a muchas prestaciones, a muchas acciones al Estado mexicano. Sin embargo, en esa línea hemos estado, en esa línea nos encontramos, y espero que en ella sigamos. No siempre ha ocurrido lo mismo. Algunos otros estados de la comunidad americana no han actuado de la misma manera, y algunos ha habido que se han retirado inclusive de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Caso muy diferente del de México. En Europa, ninguno se ha opuesto al cumplimiento de las decisiones de la Corte Europea. Lamentablemente en nuestra América, algunos eventualmente se han expresado objeciones muy graves, muy severas al cumplimiento de estas decisiones. Pero no es el caso de México, que finalmente es el caso que ahora nos interesa. Quiero concluir llamando la atención de ustedes sobre este sistema interamericano de derechos humanos, sus riesgos y posibilidades. No desplaza al sistema mexicano, no reduce, sino incrementa nuestras defensas de nuestros derechos y de nuestras libertades. Es una garantía adicional a las que ya tenemos. No menoscaba nuestro juicio de amparo,
No menoscaba el quehacer del ombudsman mexicano, sino lo engrandece, lo enriquece con nuevos elementos de protección en beneficio de todos y cada uno de nosotros, en beneficio de quienes me hacen el favor de escucharme y en mi propio beneficio. Son medios de protección de los que podemos valernos todos los habitantes de la República. Pero el sistema mismo, como tal, que abarca a toda América, por lo pronto toda América Latina, no la América septentrional, pero sí la América Latina, es una obra en proceso. Nunca podría uno decir que está terminada, que está concluida, que ha culminado. Es una obra en proceso. La navegación sigue en marcha. No hemos llegado, pese a nuestros embarcos y a nuestros nuevos tramos, no hemos llegado ni remotamente a la tierra prometida, al lugar de destino, al punto al que nos hemos dirigido, al que nos queremos encaminar, y seguimos navegando, seguimos animados por esta travesía. Pero lo que es más importante y delicado es una obra en riesgo. Aquí es como cuando uno abre un camino en la selva. Se abre el camino y se retira la selva, se retira el follaje. Si se descuida quien abrió el camino, la selva reconoce sus antiguos territorios y regresa sobre el camino y lo puede cubrir de nueva cuenta. Ese sistema interamericano, como cualquier sistema tutelar de derechos humanos, se halla en perpetuo riesgo. Si descuidamos nuestro quehacer, si cesamos en nuestro empeño, si perdemos la esperanza y la voluntad de actuar en procuración de nuestros derechos, pronto podríamos sufrir un colapso en la tutela de los derechos y de las libertades y a la postre en la tutela de la democracia. Creo que no conviene que arriesguemos semejante destino y si en cambio que continuemos manteniendo con firmeza la marcha hacia ese objetivo, la tierra prometida, el puerto de gran desembarco, aunque sea muy remoto. Algunos de nosotros, por supuesto, no lo veremos, pero espero que muchos de ustedes sí lo vean, ese puerto de desembarco donde finalmente lleguemos a un punto y a un tiempo en el que los derechos y las libertades fundamentales de todos los seres humanos, nuestros derechos, nuestras libertades, sean puntualmente reconocidos y respetados por los Estados. Muchas gracias. Enseguida, el maestro Luis Sandoval Figueroa, director de esta Facultad de Derecho Tijuana, hará entrega de un reconocimiento a nuestro invitado de honor y, tras unas palabras de cierre, hará la declaratoria de clausura de este ciclo de actividades académicas conmemorativas del 43º aniversario de nuestra facultad. Antes de seguir con lo expuesto por nuestra conductora, la doctora Ana Luna, por la envergadura de nuestro catedrático, de nuestro conferencista, no sé si alguno de los presentes quisiera hacerle alguna pregunta, abrir un pequeño momento de diálogo con el doctor Sergio. No sé, ahí está uno de nuestros profesores. Si alguno me ayuda, muchachos. Ahí viene. Pero ¿quién quiere hacer todo? Muchas gracias, maestro. Buenas tardes ya. Doctor, bienvenidísimo a su casa, la UABC. Nadie lo ha mencionado, pero el doctor es uno de los grandes forjadores de la doctrina de la justiciabilidad directa de los derechos socioeconómicos. En su primer voto, en el voto razonado de 5 pensionistas versus Perú, ya deja entrever la posibilidad de que se analice en el futuro la justiciabilidad de los derechos socioeconómicos y la progresividad. En ese sentido, doctor, también en su voto razonado de Aguastingui versus Nicaragua, usted, yo lo considero que también forjó esa interpretación muy progresiva del artículo 21 de la Convención Americana, y me ha llamado la atención que tiene una línea de razonamiento en la que usted sostiene que el derecho público se va imponiendo sobre el derecho privado en estos casos, en los casos de propiedad de los pueblos indígenas. En ese sentido, doctor, ¿cuál es la visualización que usted
pudiera delimitar sobre el gran dominio ahora del derecho público sobre el privado, y si acaso el derecho privado ya está perdiendo sus fronteras frente al derecho público. Específicamente en torno al tema de los derechos humanos y de los derechos de la cultura indígena. Muy bien, muchas gracias. Todo esto. No sé si hay alguna otra pregunta. Señor, es un muy placer escuchar. Usted mencionó que México está compareciendo. Perdóneme, no le estoy entendiendo, quizá por la cercanía del micrófono. Quiero repetir. Usted mencionó que México está compareciendo. Parece que son 19 personas. ¿Quién está compareciendo y si el Estado mexicano está bien representado o debemos modificar quién debe representarlo? Sí, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta por parte de quien desee formularla? La atenderé con todo gusto. Bueno, si no la hay, no la voy a provocar tampoco. Sería suicida. Voy a tratar de atender las dos preguntas. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Saludo a todos con mucho gusto. Me gustaría preguntarle cuál considera que han sido las implicaciones de las sentencias de la Corte Interamericana en el ordenamiento jurídico mexicano, digamos la mayor relevancia y aportaciones que han dado a nuestro Estado. Muchas gracias. Bueno, procedo a tratar de dar respuesta o de comentar por lo menos los temas que se me han planteado y agradezco mucho el interés de ustedes en el planteamiento. Me parece que el derecho privado conserva su territorio y sus fronteras y el derecho público también mantiene los suyos. Lo que sucede es que el derecho privado, como el público, se da en un marco jurídico general, en un marco jurídico nacional y ahora en un marco jurídico internacional. En ese marco jurídico internacional también figuran temas de derecho privado, temas que tienen que ver, por ejemplo, con la familia, que tienen que ver con los matrimonios, que tienen que ver con la adopción y con otros extremos de la vida privada. Pero básicamente el orden jurídico internacional es una orden de derecho público. Como público es el orden jurídico previsto por la Constitución. Dentro de ese se desarrolla el derecho privado, pero no como un derecho principal y tampoco diría yo que secundario, simplemente como un derecho enmarcado en las grandes disposiciones del derecho público constitucional y hoy del derecho público internacional. Es esto lo que constituye el gran marco para la operación de los órganos nacionales e internacionales y al mismo tiempo para la actuación del derecho privado, por el que yo por supuesto tengo el mayor respeto. No me he dedicado al derecho privado, pero por supuesto vivo mi propia vida privada y me siento también sujeto de derecho privado y tengo sumo aprecio por quienes se ocupan de esas disciplinas. En cuanto al tema de los indígenas del artículo 21 de la Convención Americana, bueno, yo hubiera querido que el tiempo permitiera hablar aquí de la forma en que la jurisprudencia interamericana se ha pronunciado a propósito de los grupos vulnerables, porque nuestra jurisprudencia, digo nuestra, de todos, la jurisprudencia interamericana es patrimonio de los habitantes de América, ha puesto especial énfasis, como era de esperarse, en los grupos vulnerables que componen la mayoría de la población. Y dentro de esos grupos vulnerables figuran las comunidades indígenas. La Corte conoció por primera vez un tema de derecho indígena, de usos y costumbres, de reivindicaciones de pueblos indígenas, en algún caso de Nicaragua, la comunidad mayagna, hace ya un buen número de años. Y la primera pregunta que tuvo que formularse la Corte es si una comunidad indígena, si una persona moral, que esos son finalmente las comunidades indígenas, tenía derechos humanos que hacer valer en un tribunal internacional. Porque la Convención Americana manifiesta en su artículo 1.2 que los seres humanos son los titulares de los derechos a los que se refiere la Convención, y una comunidad no es un ser humano, sino un conjunto de seres humanos.
y tuvo la Corte que trabajar muy laboriosamente para advertir, con una interpretación que a mi modo de ver fue plausible, que finalmente atrás de los seres humanos estaban los entes colectivos de los que esos seres humanos formaban parte y que muchos de los derechos individuales derivaban de su presencia o de su pertenencia a comunidades, a grupos, a sectores plurales como los pueblos indígenas. La propiedad o los beneficios de la propiedad en los usos y costumbres indígenas derivan de las formas de propiedad del derecho tradicional que difieren mucho, ya va en nuestro artículo 21, de la propiedad privada de estilo romano o de estilo napoleónico. Es un sistema distinto. Pero si usted recuerda, licenciado, pese a que el rubro del artículo 21 habla de propiedad privada, el texto del artículo 21 habla de uso y disposición de bienes. Uso y disposición de bienes. Y al hablar de uso y disposición de bienes, y no de una propiedad privada en el sentido napoleónico, tradicional o clásico de la palabra, se abrió un espacio para que la Corte pudiera resolver acerca de la forma de usar y disfrutar de bienes que recibía un indígena o de los que se beneficiaba un indígena por su pertenencia a una comunidad. Hoy día esa jurisprudencia de la Corte ha dado pasos adelante. Algunos juzgadores estiman que los grupos indígenas sí tienen derechos que hacer valer directamente ante la Convención Americana. Se abrió pues el espacio porque hay que considerar cómo está formada nuestra América. La presencia de los pueblos originarios nos da un rasgo especial. Esto no nos asimila al horizonte europeo. Tenemos uno muy propio de nuestro origen, de nuestro desarrollo y de muchas de nuestras colectividades latinoamericanas. Nicaragua, Guatemala, Perú, Colombia, México mismo, por supuesto, Paraguay, tienen un componente indígena fundamental y esto ha favorecido la interpretación de la Corte, el interés de la Corte y la necesidad de que la Corte enfrente esos problemas. Bien, espero de alguna manera haber atendido a su pregunta, que agradezco. Se me pregunta también por la comparecencia de México. Esto tiene que ver, bueno, México comparece frecuentemente ante distintos foros, ante distintos órganos internacionales, forma parte de la vida actual de las repúblicas, de los estados. Estamos en un mundo de relaciones internacionales que nos obliga, por vía de cooperación o por vía de garantía colectiva o por múltiples vías, a estar permanentemente presentes, exigiendo cuentas y rindiendo cuentas. Sin que esto meie, no se entienda así, por favor, la soberanía o la dignidad de la nación mexicana o del Estado mexicano. Son compromisos que se han adquirido y que reflejan, espero yo, nuestras convicciones. En el caso de los derechos humanos, nuestro respeto a la dignidad humana. En Naciones Unidas, en la Organización de las Naciones Unidas, como en la Organización de los Estados Americanos, hay instancias que se ocupan de los derechos humanos. Una de ellas, central, es el Consejo de Derechos Humanos. Otra es el Comisionado de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos tiene una composición plural. Participan en este consejo en forma no permanente, sino renovada, muchos estados del mundo. No es un órgano vinculante, no emite sentencias, pero sí formula observaciones y hace recomendaciones ponderando lo que está ocurriendo en cierto país, que debe presentarse en una especie de rendición de cuentas, de noble rendición de cuentas, que no deshonra, sino que honra a quien las rinde y también a quien las solicita. Los países decidan ante este Consejo de Naciones Unidas y ahora mismo México está presente ante este Consejo, que ha formulado múltiples observaciones. Muchas organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, que son muy activas en materia de derechos humanos, hacen llegar a este Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sus planteamientos, sus quejas, sus protestas, por centenares, sus advertencias sobre el incumplimiento por parte de México de compromisos internacionales o de observaciones formuladas por órganos internacionales. Y ahí está México en este momento. Ahí está México sentado, quiero decir, el Estado mexicano, y más propiamente el gobierno de la República, pero el Estado mexicano. Ahí está sentado discutiendo qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho, qué es lo que se va a hacer
qué compromisos se contraen y qué compromisos se mantienen en reserva. La delegación mexicana en ese foro está compuesta por integrantes provenientes de diversas dependencias del poder público, encabezadas todas ellas por quien es el órgano que debe dar la cara en la escena internacional, que es la Cancillería. Individualmente es el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos quien encabeza la delegación mexicana en Ginebra, sede del Consejo y sede de estas comparecencias, y quien está al frente de una delegación en la cual hay, sin embargo, representantes de varias dependencias e inclusive de gobiernos de estados, de entidades federativas, cuya conducta omisiva o activa ha sido objeto de cuestionamientos. Sería imposible que el subsecretario individualmente pudiera responder todas las preguntas. Es necesario que muchas otras presencias contribuyan a la respuesta y ya veremos cuáles son los resultados. Estoy seguro de que habrá muchas observaciones muy inquietantes sobre muchos temas que alarman a la República, entre ellos los casos de desaparición forzada, que son dramáticos, y otras violaciones graves de derechos humanos, que tendrían que ver muchas de ellas con el derecho a la integridad, por ejemplo, a través de la tortura. Pero esa es la forma en que México está compareciendo, con una delegación plural. Y de la misma manera comparece ante la Corte Interamericana o ante la Comisión Interamericana, que no es la pregunta que usted me hizo, pero yo quiero agregar esto, cuando se le convoca ante la Comisión en Washington o ante la Corte en San José, va una delegación mexicana que generalmente incluye al embajador mexicano en el país correspondiente, y al frente de ella va regularmente el vicecanciller, el subsecretario, pero acompañado de los representantes de otras áreas que resultan comprometidas por los temas que ahí se ventilan. Y finalmente, la aplicación en México de las resoluciones. Esto debe ser visto con mucho cuidado, con mucha atención, no solamente la aplicación en México, que claro es lo que más nos atañe directamente, pero en general lo que se llama cumplimiento o ejecución de las resoluciones de la Corte Interamericana. No me refiero en este momento a la Comisión, sino a la Corte Interamericana, que fue el sentido de la pregunta que se me hizo. El tema es un tema enorme, es un tema de gran importancia, lo sabe muy bien la maestra, la señora coordinadora, porque es un tema que ella ha trabajado y que forma parte de la materia de un libro que se está por publicar. El tema es muy grande y debe ser analizado con mucho cuidado. Las sentencias nacionales son sentencias en general nacionales, de los tribunales nacionales. Son sentencias en general muy puntuales, muy precisas, muy reducidas, muy acotadas en los puntos condenatorios, cuando los hay. Cúmplase, páguese, dese, hágase. Y si esto no ocurre, el juez puede echar mano de la fuerza pública o requerir el apoyo de la fuerza pública para obtener un inmediato cumplimiento. Eso es la justicia nacional. En la justicia internacional las cosas no ocurren de la misma manera, porque ningún tribunal internacional, bueno, salvo cuando tiene que intervenir por algún motivo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que no es un tribunal, pero puede apoyar pronunciamientos de un tribunal, pero en general los tribunales internacionales no disponen de fuerza pública. El derecho internacional es un derecho que procura evitar situaciones de violencia y que no tiene los medios, los instrumentos de que sí disponen las instancias nacionales. En el ámbito internacional las cosas se manejan de una manera diferente, más política, a través de instrumentos de presión política, económica, diplomática, etcétera, etcétera. Entonces, las sentencias que emite la Corte Interamericana son de forzoso cumplimiento, no están sujetas al criterio o a la discreción de los estados. El estado que calza con su firme y compromiso la Convención Americana se compromete al cumplimiento de las sentencias inapelablemente. No hay una instancia superior a la Corte Interamericana ante la cual puede impugnarse una decisión de la Corte. Solo que regularmente las sentencias de la Corte son muy abundantes en puntos condenatorios. Si ustedes revisan una de las complejas sentencias de la Corte, advertirán que no se limita a decir hubo violación y resárzase a la víctima, páguese por concepto de indemnización cierta cantidad para aliviar su daño
material o su daño inmaterial. Es mucho más complejo que esto. Por supuesto que se dice hubo o no hubo violación, punto declarativo, y luego vienen los puntos condenatorios. Indemnícese a la víctima en tal forma, pero si la violación entraña normas constitucionales, se puede decir, refórmese la Constitución, modifíquese la ley, expídase un nuevo ordenamiento, eríjase un monumento público, dése testimonio del sufrimiento que han padecido las víctimas, modifíquese la forma de proceder de los funcionarios públicos que intervienen en las causas judiciales, inflúyase sobre la cultura comunitaria para evitar ambientes que conspiran en contra de la tutela de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Puede contener 10, 15 o 20, no sé si exagero un poco, pero si exagero será muy poco, puntos resolutivos que deben ser atendidos, y el caso no se cierra hasta que no se ha dado puntual cumplimiento a todos estos aspectos de una condena, o se demuestra que es imposible el cumplimiento, pero esto es muy raro, puntual cumplimiento. Por eso a menudo parece ser que las sentencias no se cumplen. Si usted sigue el criterio para ponderar de todo o nada,